Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, hoy en este tutorial os quiero hablar sobre un tema que os vais a encontrar sí o sí si os dedicáis al mundo de las instalaciones domóticas. Y es el problema de los vicios ocultos. Y más a pelo viene este tutorial porque hace unos días, hace muy poquito, nos llamaron de una instalación donde nosotros hicimos el proyecto de integración domótica y nos indicaron que existía un problema en la instalación. Nosotros en los tutoriales que hemos dado en este canal, en nuestro canal de YouTube, os hemos dado las recomendaciones que tenéis que tener en cuenta para evitar tener problemas en la puesta en marcha o en la finalización de vuestros proyectos KNX. Pero aún así, siempre existe una persona que te busca la vuelta. Siempre hay una persona que se la da de listo e intenta buscarte las vueltas bueno, no sé para qué, porque al fin y al cabo, el realizar las cosas mal transfiere también el cerrarte puertas. De lo que estoy hablando es del tema de los vicios ocultos. Un vicio oculto es cuando se hace una mala práctica que a la vista no se ve, pero que tarde o temprano da la cara. Y cuando da la cara es cuando hay que apretarse los machos, como se dice por aquí, e intentar dar una solución al problema. Hoy os voy a mostrar una instalación real que ha tenido vicios ocultos. Esos vicios ocultos, con el paso del tiempo, han provocado problemas en una instalación domótica. Esta instalación es una instalación que se nos pidió que integráramos nosotros, una instalación bastante compleja, con mucho producto, una vivienda de lujo de 2 plantas y un sótano. Y bueno, el instalador que realizó ese proyecto, la verdad que no lo dejó del todo como se debía esperar. Cuando el instalador que realiza la instalación no lo deja como tiene que dejarlo, pues luego llegan los problemas con el sistema domótico, porque al fin y al cabo un sistema domótico es un sistema que mezcla la instalación eléctrica con los componentes de la instalación para realizar control de circuito de alumbrado, de clima, de tal. Por tanto, si la instalación eléctrica, que es la parte principal de la domótica, porque se basa en la instalación eléctrica, si no la tenemos bien hecha, al final lo que nos vamos a encontrar es una instalación domótica mal ejecutada, no por culpa del integrador quizás, sino simplemente porque el instalador ha hecho la instalación eléctrica mal. Esta instalación, aparentemente bien ejecutada, un día nos llamaron indicándonos de que existían problemas con elementos como persianas, como clima, que no funcionaban bien, que de golpe y porrazo las cosas empezaban a funcionar solas o dejaban de funcionar, un día empezaban a funcionar y otro día no, sino que no había una lógica aparente. Nosotros, dentro de las pautas que seguíamos en la empresa para poder ejecutar una instalación, siempre nos preocupábamos de realizar el diseño y la programación en la oficina, probar los componentes en la oficina y una vez puestos los componentes en obra, si fallan los componentes y tú lo has probado en la oficina, te puedes asegurar de que no es problema de programación, sino que puede ser un problema de instalación eléctrica. Esto es una cosa que seguimos muy a rajatabla aquí en la empresa y es una recomendación que yo hago que hagáis siempre programar dentro de la medida en la oficina, no programéis en obra, porque luego si programáis en obra no tenéis claro si algo no funciona bien, si es por culpa vuestra o por culpa de la instalación eléctrica. Siempre hacerlo en la oficina, como denominamos aquí, entorno controlado, y a partir de ahí ya os aseguréis que funciona y ya vais a montar el sistema a obra. Bueno, pues como digo, nos llamaron de esta instalación porque dejó las cosas de funcionar de golpe y porrazo. Cuando nosotros nos presentamos allí, nos encontramos cosas como estas que vais a ver ahora. Como veis, en esta fotografía se muestra que la instalación eléctrica deja mucho que desear. Es una instalación eléctrica que, como veis, no cumple con el reglamento de baja tensión,
está muy mal ejecutada y bueno, pues ahí se ve que hay elementos que no están bien aislados, que están en contacto con humedad, con polvo, que no se han utilizado las envolventes adecuadas, en fin, que está mal ejecutada. Cuando llegamos a ese proyecto y nos encontramos la instalación así ejecutada, pues intentamos ver si la parte que más nos afecta es la de cable, que es la de cableado bus, estaba por lo menos bien hecha. Y cuando empezamos a mover hilos, cuando empezamos a abrir cajas y abrir elementos donde había conexiones de cable bus, nos encontramos esto otro. Y aparte de todo esto, la conexión remota con la instalación siempre es muy importante, porque tú le puedes dar soporte al cliente de forma remota sin tener que desplazarte, y más cuando esta instalación no era en Córdoba, era fuera de Córdoba. Entonces, si te llaman de un problema, lo más rápido es conectarte de forma remota con ETS y comprobar qué está pasando. Pero mira cuál es la sorpresa, que no podemos conectarnos de forma remota con la instalación. Y no podemos conectarnos de forma remota porque a la hora de conectar todo el sistema de internet, de lo que es la fibra óptica en el router, nos encontramos el router en este estado. Vamos a fijarnos en el piloto número 9, que no se enciende para nada, pero cuando yo toco este cable y lo muevo, a ver, ¿veis? Ahora sí, el número 9 sí parpadea, ¿vale? Porque lo estoy yo sujetando con la mano, ¿vale? Cuando yo suelto el cable, se apaga. Bueno, se ha quedado un poco ahí medio que... No, ya no parpadea. Ya se apaga y va y viene. Va y viene. Por tanto, después de ver lo que habéis visto, contactamos con el cliente final y le indicamos que antes de nosotros entrar ahí a mirar o a ver dónde podía estar el fallo en el sistema domótico, tenían que reparar o arreglar todo lo que habéis visto ahí. Bueno, pues después de que el contratista llamara al instalador eléctrico y reparara o pusiera las cosas más o menos en orden, pues por arte de magia el problema se desapareció. Ya volvió de nuevo a funcionar el sistema domótico. Pasaron los meses, pasaron incluso los años y nos volvieron a llamar. Nos dijeron que otra vez, de golpe y porrazo, el sistema había dejado de funcionar. Y al dejar de funcionar, intentamos conectarnos de forma remota para ver si podíamos dar soporte de forma remota. Y al intentar conectarnos de forma remota, volvemos a ver que no tenemos conexión de forma remota. Tenemos que coger el coche, salir corriendo y dar soporte al cliente. Y cuando llegamos a la instalación, nos encontramos esto. Ya. ¿Se ha encendido? Sí. Porque suelta la primera. El 8 es. El 8 Sí, es la pero el 8 es la única etiqueta que es un 8, ¿no? Sí, Pero el problema de eso es que lo han dejado ahí colgando, tío. Si por Hombre, eso lo han claro. desconectado, si es que han quitado el switch. hombre, Si que el no está el switch switch. está aquí abajo, tío. El switch está aquí abajo. ¿Sabes por qué lo han quitado de aquí abajo? Lo han quitado de aquí porque no cabe ahí dentro, tío. Claro, pero Porque han el hecho problema ya es algo que han no quitado cabe ahí todo. dentro y es que han desconectado todos los cables de datos. Todos. Y Entonces suerte no que tiene lo han conexión a quitado. internet. Pues tiene suerte que ha sido el primero que conecta, si no... Bueno, pues te voy a Una vez al verificar que efectivamente tiene... Pero vamos.
nos encontramos que había alguien desconectado el router que había existente, donde estaban parametrizados los puertos de conexión DTS, donde estaban configurados todos los dispositivos IP en ese router, habían quitado el router, habían puesto otro router y habían desconectado todos los cables de datos de toda la instalación. Esto hizo que la casa no tuviese conexión de internet en ninguna de las estancias, en ninguna de las habitaciones, y por tanto el sistema domótico no tenía conexión con la casa a través de nuestro teléfono, el iPad o cualquier dispositivo que intentara conectar con la casa. Pero claro, siempre el argumento era que el problema era de la domótica, no del que había ido a desconectar el router, a desconectar el switch, a desconectar lo que le vino en gana. Al final, pues bueno, nos tocó salir del paso, reparar nosotros lo que vimos para intentar poner en marcha el sistema domótico, por lo menos la supervisión remota, y poder conectarnos con ETS de forma remota, y le volvimos a contar al cliente lo que había sucedido, para que él tomara medidas, contactara de nuevo con este otro instalador y que le devolviera a dejar la instalación en condiciones. En resumidas cuentas, el tutorial de hoy os lo he querido dedicar a los vicios ocultos para que sepáis que esto es una cosa que os vais a encontrar sí o sí si os dedicáis a las instalaciones domóticas. El cliente nunca va a entender si el problema es del instalador o el problema es de la domótica, es decir, del integrador. El cliente lo que entiende es que cuando coge su teléfono quiere encender las luces y no puede encender las luces. Por mucho tú que le argumentes de que el problema no es tuyo, hasta que el cliente no lo vea funcionar, el cliente no se va a quedar tranquilo. Y cuando llegas a la tesitura de que te encuentras con una persona que te está diciendo en tu cara que él no tiene nada que ver, que el problema no es de él, que la instalación eléctrica está correctamente, y después resulta que no está correctamente, pues claro, hay una batalla ahí de hacerle ver al cliente que tu parte de trabajo está bien hecha, que bueno, no siempre se consigue convencer al cliente donde entienda que la parte de integración está bien hecha y el que ha fallado ha sido el instalador. También existe la parte contraria, que también hay integradores que no saben hacerla o con un canuto, que se la dan de buenos integradores, que tienen más que fachada, y después lían unos problemas increíbles también en las instalaciones domóticas, que eso también nos quita, digamos que nos repercute a todo el gremio, porque hay mucha gente que no quiere instalar domótica, o hay muchos ingenieros o arquitectos que no quieren prescribir domótica porque han tenido malas experiencias como esta, donde al fin y al cabo nosotros pues nada, nos echamos la manta a la cabeza, asumimos que había un problema y que teníamos que incluso dar el soporte eléctrico necesario al instalador para buscar dónde tenía las averías y dónde tenía que reparar el conexionado bus, qué es lo que tenía que sustituir, qué cables había mezclado los circuitos, en fin, tuvimos que darle el soporte que al fin y al cabo nosotros no lo habíamos cobrado, no lo habíamos incluido en presupuesto, pero entendíamos que si no le damos ese soporte al instalador, al final el problema no se soluciona. Y lo que está claro es que si te encargan un proyecto, al final tiene que salir bien, porque si sale mal, tu imagen está repercutida en ese proyecto. Tú no puedes justificar a un cliente que no, sí, esa instalación tenía un problema, pero no era mío, era por culpa del instalador. Eso es un acto de fe que se lo crean, porque si alguien ha estado interviniendo en ese proyecto, el que tú le digas que la culpa no es tuya, eso es un acto de fe. Entonces, si te metes en un proyecto, al final tienes que asumir todas las consecuencias. Y tienes que asumir todas las consecuencias para que eso funcione. O bien por ti, o bien por culpa del instalador porque no sepa hacer su trabajo. Si no sabes hacer su trabajo, tienes que estar encima, tienes que darle soporte, le tienes que ayudar a lo que haga falta para que el proyecto salga adelante. Porque al final se va a comer el marrón el que paga por la vivienda o paga por el sistema domótico, que esa persona no tiene culpa de nada, no se va a ver involucrada en una pelea entre que es el instalador, que es el integrador, y eso tiene que salir adelante y eso hay que sacarlo bien sí o sí. Porque si no lo hacemos así, esto repercute en que no salen proyectos KNX, ya no de KNX, sino de cualquier sistema domótico. Como cojamos la fama de que los sistemas no funcionan, de que siempre son problemas, al final la gente no monta domótica. Y el problema está en que siempre se introducen, o muchas veces se introducen estos proyectos, gente en que su presupuesto es mucho más barato. Y cuando algo es barato, suele ser malo. Hay un amigo mío de Miranda de Ebro
que dice que, referente a esto de que lo barato es malo, dice que cuando pagas con cacahuetes, los que tienes en la obra son monos. Pues lleva más razón que un santo. No es normal que en un proyecto de envergadura donde, en fin, tienes que tener ciertos conocimientos de nivel avanzado de instalaciones eléctricas de vivienda, pues que una persona no tenga muchos conocimientos y cuando esos sistemas eléctricos van asociados a sistemas domóticos, el problema que puedes liar es brutal. Bueno, pues nada, aquí el tuto de hoy. Tenía ganas de enseñaros este tuto porque quería enseñaros una realidad que hay en la calle para que si ustedes mismos os encontráis en un problema similar, que sepáis que lo mejor es intentar solventarlo, aunque sé que muchas veces no es por culpa vuestra, que asumir esa parte, pues joder, y encima que no la has cobrado, o que no está presupuestada en tu partida, pues pesa mucho. Pero si te vas a meter en proyectos de instalaciones domóticas y tú estás metido en un proyecto, ten en cuenta que tu proyecto es la imagen corporativa de tu empresa. Eso tiene que salir sí o sí bien. Tiene que salir bien. Si ves que hay alguna pata que flojea, como un frigorista que no tiene claro cómo va el tema del aire acondicionado, el electricista que no sabe bien su trabajo, tienes que estar encima de eso, tienes que estar pendiente de todo eso. Porque al final el proyecto depende de ti de que salga en marcha, porque todo el control del sistema domótico de la vivienda o de la planta industrial, de lo que sea, lo estás haciendo tú. Por tanto, tienes que estar encima sí o sí de ese tipo de gente. Bueno chicos, os dejo. Nos vemos en el tuto de la semana que viene. Espero que os haya gustado este tuto. Si os ha gustado, dale al like, compartid y seguiremos lunes a lunes mostrando nuevos vídeos de reparaciones, de instalaciones y aprendiendo un montón de cosas sobre las instalaciones domóticas KNX. Y KNX School, porque KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.